Está en línea para conversar con nosotros, Marcos, la doctora Cecilia Molaro. Ella es neuróloga, especialista en trastornos, bien digo, cognitivos. A propósito que circuló hace unos días tema de un posible tratamiento para una de las enfermedades de trastornos cognitivos que me parece comienzan a más o menos después de los 65 años por allí y es muy temida, que es el Alzheimer, ¿no? Hola doctora, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, buen día, gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Primero, ¿nos refleja rápidamente qué es el Alzheimer? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y se considera la primera causa de demencia a nivel mundial. La demencia es la condición que genera disminución de las funciones cerebrales, trastornos de conducta, trastornos cognitivos que impactan en la vida diaria, por lo cual la persona necesita asistencia para subsistir. Doctora, y hasta ahora, después vamos al motivo por el cual la llamamos, un incipiente, entiendo yo, usted después nos corregirá, estudio para ir al menos retrasando esta enfermedad. ¿Hasta ahora cómo se la trata? Bueno, cuando se hace el diagnóstico de un trastorno cognitivo, una disminución del rendimiento cerebral, lo que se inicia es obviamente tratando de identificar la causa. Si uno ya tiene un diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer, el tratamiento incluye medicación para los síntomas cognitivos, para los síntomas conductuales, por ejemplo, una medicación que lo que hace es mejorar la disponibilidad de neurotransmisores como la acetilcolina en el cerebro, y otra medicación que funciona como un antioxidante muy potente, para lo cual, o sea, el efecto que hace es una mejoría modesta de los síntomas cognitivos y ayuda a estabilizar los síntomas conductuales, pero en sí no modifica la evolución de la enfermedad. Ese es el tratamiento farmacológico y por supuesto incluye también medidas del estilo de vida, como el ejercicio físico, que genera factores de crecimiento neuronal, la dieta que sea lo más antiinflamatoria y saludable posible. ¿Qué significa? La dieta antiinflamatoria o que ayude en forma crónica a la salud cerebral incluye lo más parecido a la dieta mediterránea, mucho aporte de frutas, verduras, aceites vegetales, frutos secos, antioxidantes, Nada de pescado, harina. claro, y baja en grasas, harinas, refinados y ultraprocesados. Doctora, ¿cuándo uno debe, después vamos, insisto, a este logro, ¿no? ¿Cuándo uno debe al menos preguntarse, tendré que concurrir al médico, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las principales características sin que esto le cause temor a nadie, solo Claro. para, bueno, Sí. alguna señal? Obviamente uno asocia muchas veces enfermedad de Alzheimer con los olvidos, la pérdida de memoria o la disminución del rendimiento en general, ya sea en edad adulta, obviamente, de lo que considera su nivel cognitivo máximo alcanzado. Cuando empieza a sentir que tiene olvidos patológicos, sería que la persona recuerda situaciones completas de hechos recientes, ¿sí? Eso sería un signo de alarma. Pero los olvidos son un síntoma muy frecuente en adultos mayores de 60 años, es un motivo de consulta muy frecuente, entonces poder diferenciar qué sería un olvido benigno de un olvido patológico. ¿Y cuál sería? Ahí la diferencia está en, como te decía, la persona que tiene un olvido benigno generalmente olvida un detalle de la situación vivida, un nombre, una dirección, una fecha, pero no olvida la experiencia vivida. Claro. En cambio, el olvido patológico es cuando la persona se empieza a manifestar como reiterativa o pregunta varias veces lo mismo sobre hechos recientes vividos, por ejemplo, qué comió ayer o situaciones completas, no recuerda el hecho vivido. ¿Sí? Y también hay otros síntomas que a veces no se los asocia, pero pueden ser cambios de conducta, la pérdida de la iniciativa, la apatía, el interés, la pérdida del interés por las actividades que antes disfrutaba, síntomas conductuales como las alucinaciones, también puede ser manifestación inicial, o trastornos del lenguaje, que la persona de repente le falten palabras en su vocabulario o no reconozca el significado de algunas palabras, también pueden ser síntomas iniciales, y la desorientación en tiempo o espacio también
Claro. es un síntoma de inicio, por lo cual motiva generalmente la consulta, y muchas veces la persona que está sufriendo el deterioro cognitivo no tiene conciencia de sus déficits y es traído por un familiar. Claro. Estamos conversando con la doctora Cecilia Molaro. Doctora, ¿y qué fue el avance que últimamente se está conociendo? Sí, digamos, en cuanto al tratamiento, las últimas investigaciones hablan sobre los avances en la prevención, con las medidas del estilo de vida que te comentaba, pero también tratamientos aprobados en Estados Unidos. Es una droga que se denomina del grupo de las drogas antiamiloideas, porque en la enfermedad de Alzheimer hay una proteína estructural del cerebro que se empieza a alterar, que es la proteína amiloide, se empieza a depositar en el cerebro y es lo que causa la inflamación y muerte de las neuronas. Entonces, esta medicación antiamiloidea, que ya está aprobada desde el 2021, una de las primeras drogas que se aprobó, se aprobó por el efecto que se vio que podía disminuir la evolución de ese deterioro cognitivo progresivo. Luego salieron 2 drogas más de la misma familia y se sigue investigando en esta área de poder dar una medicación que retire ese amiloide que está alterado en el tejido cerebral, lo remueva y con eso la enfermedad pueda permanecer estable por más tiempo. Se cree que podría mejorar hasta un 35 o 40% la disminución de ese deterioro cognitivo, o sea, la disminución del rendimiento. Doctora, disculpe, porque usted recién dijo al pasar evitar la muerte de las neuronas. Sí. ¿Quién mata esas neuronas o qué mata esas neuronas? El proceso neurodegenerativo generalmente se inicia entre 15 y 20 años antes de que empiezan los síntomas, es un proceso silencioso durante muchos años, donde ocurre ese proceso inflamatorio, pero iniciándose a partir del depósito de estas proteínas en forma alterada en su estructura. Eso genera un proceso inflamatorio y lleva a la muerte neuronal programada porque la célula está inflamada, además de la reacción que genera en el cerebro. Entonces ese proceso es lento y es progresivo, por eso cuando se diagnostica la enfermedad hay una posibilidad de sobrevida con el diagnóstico de demencia de entre 8 y 20 años, depende de la causa, pero el proceso neurodegenerativo es lento, ¿sí? Entonces la persona que tiene un trastorno cognitivo puede vivir muchos años con ese deterioro progresivo, y la medicación que modifica la enfermedad lo que viene a hacer es prolongar el estadio donde la persona pueda seguir siendo independiente por más tiempo. Claro. ¿Marcos? Doctora, Marcos Pereira lo saluda, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuánto de herencia genética puede haber en esta enfermedad y cuánto hay tal vez a través de la mala alimentación que uno pueda tener a lo largo de otras cosas, o algún efecto ambiental también? El factor genético en la enfermedad de Alzheimer, tener una mutación genética por lo cual cada integrante de la familia va a sufrir la enfermedad, es en el menor porcentaje de los casos, en un 3% de los casos, ¿sí? Donde la mutación va a determinar que sí o sí la persona va a sufrir la enfermedad. En general aparecen antes de los 50 años, cuando es así ocasionada genéticamente. Pero en la mayoría de los casos que se considera enfermedad de Alzheimer de tipo esporádico, porque no se puede asociar a una mutación genética, vienen por los factores de riesgo ambientales, ¿sí? Donde ahí tenemos que marcar justamente cuál va a ser el foco de la prevención: la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, los traumatismos de cráneo que generan lesiones múltiples en el cerebro. El aislamiento social es otro factor de riesgo en el adulto mayor que podría asociarse a deterioro cognitivo, la pérdida auditiva, visual, el colesterol alto, y me estoy por ahí olvidando algunos, el bajo nivel educativo, o sea, no llegar a lograr una escolaridad secundaria podría aumentar el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en la vejez. Y se asoció también en los últimos años a la contaminación ambiental como un factor de riesgo. Entonces se va avanzando en la evidencia sobre la importancia de la prevención. Actuando sobre estos factores de riesgo se podría disminuir hasta el 50% de los casos de demencia. Doctora, al escucharla, ¿no? Qué increíble la educación, que es elemento de
me cuesta decir esta palabra, pero no me sale otra, de salvación o de sanación. Claro, de protección, claro, digamos, de protección, como que claro. Es muy conocido el hecho de seguir aprendiendo diferentes cosas durante toda la vida, ayuda a desarrollar más las conexiones entre las neuronas. Entonces viene a ser un impacto como un colchón, digamos, que nos protege ante eventuales lesiones. Claro, claro. Doctora, ¿y esta experiencia que está avanzando y donde usted recién decía que hasta puede haber una disminución o tal vez un parate de la persona que está en este proceso de Alzheimer, ¿ya se ha probado en gente y aquí en Rosario hay alguna experiencia o no? No. Estas drogas que yo te comentaba se aprobaron en Estados Unidos por la FDA, que es el organismo que aprueba medicamentos, y luego se aprobó en la Unión Europea, que administra los medicamentos, pero se espera que en Argentina la ANMAT lo apruebe en los próximos años. Es muy importante también conocer que tiene ciertos criterios específicos para poder administrarlo y que es una medicación endovenosa, que algunas se hacen una vez por semana, otras una vez cada 15 días, y requieren un control de resonancia cada 3 meses porque puede generar inflamación también el uso de esta medicación, que va a remover esa proteína depositada en la neurona y en el tejido cerebral. Así que tiene ciertos criterios específicos por los cuales hay que elegir bien a qué persona uno lo puede administrar. Están aprobados a casos desde estadios iniciales, donde empiezan los síntomas y donde la persona todavía puede ser independiente en algunas actividades de la vida diaria, o que tengan un diagnóstico de demencia leve, ¿sí? Entonces, eventualmente cuando acá se apruebe, se va a requerir también tener un estudio confirmatorio de que la demencia es causada por enfermedad de Alzheimer y no por otra causa. Y eso también aumenta el costo de la aplicación de estos tratamientos. Siempre todo lo que es inicial en esto son costos muy altos hasta que después de alguna manera se expande, ¿no? Y baja también los costos y se hace más accesible. Doctora, muchas gracias, un placer conversar con usted. Bueno, un gusto. Muchas gracias, María. La doctora Cecilia Molaro, ella es neuróloga, especialista en trastornos cognitivos. Con esta lucecita, ¿no? Con esta lucecita, la ciencia es maravillosa. Como